Buenas tardes, buenas noches. En esta oportunidad vamos a hacer una explicación de un mapa conceptual del artículo Introducción al concepto de identidad constitucional y a su función frente al derecho supranacional e internacional de los derechos de la persona. Iniciamos con un concepto de constitucional que para el caso que nos ocupa viene a representar eh, toda, todo ese andamiaje normativo que hacen parte de, de todo Estado y que a la vez reconoce además los tratados internacionales que a los tratados internacionales que son ratificados por los Estados miembros. Iniciamos con mencionar los ordenamientos, pues sabemos que todos ordenamientos, eh, sean jurídicos o sean normativos, están sujetos o van eh, sujetos o van son, perdón, sí, van sujetos a las normas constitucionales del Estado que lo conforman. Tenemos que los ordenamientos tienen varios factores como son la jurisprudencia, como son las doctrinas. Todo esto puede ser, las doctrinas pueden ser contenciosas, no contenciosas, en el ámbito que comprende a la internacionalización de las normas. Quería llegar a este punto toda vez que el artículo nos habla de que cada día más eh, los estados y sus ordenamientos constitucionales, normativos, cada día van siendo o están siendo más abiertos a todas esas tratados internacionales que de cierta manera influyen en los ordenamientos locales de cada estado que así lo ratifique. Como podemos ver en este cuadro o en este mapa, la doctrina hace parte, además, de esos órganos de supervisión de los tratados que, como son el Comité de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales, Comité de Derechos del Niño, eliminación de la discriminación contra la mujer, etcétera. Entonces, nos damos cuenta que los estados van adoptando estas medidas que permiten mantener un orden tanto nacional como internacional para la protección de estos derechos. Pues aquí se ve claramente cómo se han organizado, especialmente en Latinoamérica, los estados para garantizar derechos que, si bien son protegidos en las normas o en los ordenamientos de cada estado, también se van a ver favorecidos con todas estas medidas de protección que se brindan
que se brindan internacionalmente. Los ordenamientos se relacionan con la identidad jurídica de cada estado, que se reconoce además la identidad jurídica como a las personas, se reconoce también a las entidades, a las asociaciones. Esto como una definición normal de lo que es una identidad jurídica. Pero si nos vamos al ámbito de lo que nos quiere dar a entender este artículo, nos damos cuenta que esa identidad jurídica va relacionada con la identidad de cada estado, con lo que tiene que ver con sus ordenamientos. Es decir, cada estado mantiene una identidad propia y que la cual debe ser reconocida por los demás estados. Además de ello, debe ser también esta identidad, para que pueda ser reconocida o pueda llamarse como tal identidad, debe ser también comparada con la de un tercero. Para que pueda haber identidad, debe haber una comparación entre este y un tercero. Además, esta identidad jurídica implica un reconocimiento de la cultura. Como sabemos que la cultura es ese desarrollo de seres humanos en sociedad. La cultura es esa identidad que le da, que se le da a un pueblo, reconociéndosela. Derecho constitucional también supone una subordinación de las normas, pues sabemos que toda norma debe estar subordinada al ordenamiento constitucional, ya que si de no ser así, esta estaría en contravía y dejaría de ser reconocida como legal, pues al no ser constitucional, al ser contraria al ordenamiento establecido en un estado, esta estaría fuera de este ordenamiento. También se supone una subordinación de los poderes públicos, pues todo poder público que no esté subordinado al ordenamiento constitucional de un estado sería un poder público arbitrario, totalitario, el cual no estaría acorde con los mandatos constitucionales que para ello se han creado. Es decir, no puede, un ejemplo, no puede el hijo ser insubordinado a su padre. Un ejemplo claro de ello. Entonces, esta subordinación de los poderes públicos, aun cuando internacionalmente estos poderes públicos tengan algunas atribuciones que afecten o que en su desarrollo afecten la integridad del ordenamiento local, tiene que hacerse de todos modos con la venia de este ordenamiento constitucional, pues no son ruedas sueltas, no pueden ir en contravía. Por tal motivo, por ello se supone esta subordinación.
Además de ello, las normas, las cuales pueden variar de una sociedad a otra. Es decir, las normas que en Colombia pueden ser imperativas de algunas conductas, en otros estados pueda que no lo sea. Pero no quiere decir esto que porque en otro estado no lo sea, podamos adoptar esas medidas en nuestra nación o en nuestro país para que se desarrolle de igual manera. Pues no, porque estaríamos en contravía del ordenamiento nuestro. Traigo esto a colación, pues, porque el artículo trata, además de ello, de esas relaciones internacionales y de esas adopciones, podríamos decirlo así, de las distintas formas de cómo llevar a cabo determinadas situaciones o manejo de determinadas situaciones que afectan tanto la integridad constitucional de un estado o la de otro, y que para ello a veces son adoptadas condiciones o normatividades que han sido adoptadas en un país miembro del acuerdo para que ponerla en práctica en determinado país que lo adopte. La subordinación de los poderes, además de ello, debe ser subordinación de las normas también, pero sobre todo debe ser legitimizada por la sociedad mayoritaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los poderes públicos son esas facultades que la misma sociedad otorga a las instituciones o al Estado, pero que adicionalmente a ello, esta misma sociedad debe someterse a ese poder otorgado. Es decir, eso se es considerado como una autorregulación de ese poder que la misma sociedad entrega a las instituciones del Estado para que éstas realicen o desplieguen una administración de esas funciones otorgadas por la sociedad. Pues además, hablábamos acerca de las influencias de las fuentes de derecho no nacional, como en el artículo pude pude leer que esas fuentes de derecho no nacional en los ordenamientos constitucionales plantean varios problemas a la teoría constitucional, pues pareciera de que cuando se adoptan esos derechos no nacionales, estuviéramos perdiendo soberanía en en lo que corresponde a las teorías constitucionales. Además de ello, la comunidad internacional, o entre todas ellas, este artículo pretende de pronto demostrar o fundamentar más que todo, particularmente las relativas al llamado derecho internacional de los derechos humanos,
como decía anteriormente, también que todas estas normas o estas dogmática constitucional internacionalmente se han adoptado para la protección de los derechos de las personas, para la protección de los derechos humanos, para todos estos derechos que en ocasiones son violentados, infringidos internacionalmente. Entonces, en este sentido, este artículo pretende de pronto demostrar la existencia de un concepto que en la teoría constitucional y comparatista fundamenta la legítima aspiración por la supervivencia de la individualidad de los ordenamientos constitucionales. De los ordenamientos constitucionales, obviamente, que corresponden a cada estado. Pues tendríamos que tener en cuenta la identidad de estos, pues por lo que nos corresponde decir en este artículo que la globalización y la internacionalización, especialmente en el área de los derechos humanos y también podemos decirlo así, por el comercio internacional, puede encontrar cosas a favores o cosas no tan a favor jurídicamente, pues habrán aspectos en que puede favorecerlos o como habrán aspectos en que no son tan favorables jurídicamente. Entonces, es todo lo que tenía que ver con este artículo que a la postre me parece muy interesante que tengamos conocimiento de cómo se maneja este sistema. Muchas gracias.